Bradley se rió, un sonido cruel que resonó en el silencio del restaurante. Seamos sinceros, Chloe. Eres demasiado grande para mí. Antes de que las lágrimas pudieran siquiera asomarse a los ojos de Chloe, una sombra se materializó detrás de ella. Un crujido espantoso rompió el silencio, seguido de un susurro oscuro y letal. Ella es perfecta. Y tú estás acabado. La reservación en Laura, el comedor más exclusivo y reservado de Chicago, había tardado 3 meses en conseguirse. Para Chloe Adams, una restauradora de arte de 28 años que pasaba sus días cubierta de aguarrás y polvo, esa noche debía ser un triunfo. Chloe había gastado una pequeña fortuna en un vestido de seda verde esmeralda, hecho a medida por Christian Siriano. La tela caía sobre sus muslos generosos, abrazaba sus caderas anchas y se ajustaba en su cintura. Por primera vez en mucho tiempo, Chloe se miró al espejo y se sintió innegable, ferozmente hermosa. Era una mujer de talla grande en un mundo que exigía que se encogiera, pero esa noche se atrevió a ocupar espacio. Su cita era Bradley Hastings, un vicepresidente de 32 años en una empresa de logística del centro. Chloe y Bradley se habían conocido en una aplicación de citas 3 semanas antes. Los mensajes de Bradley habían sido encantadores, llenos de bromas ingeniosas y promesas de hacerla volar por los aires de felicidad. Pero desde el momento en que Bradley se sentó frente a Chloe en aquel reservado de terciopelo y luz tenue, el ambiente se agrió. Bradley no la miró a los ojos. Su mirada recorrió el cuerpo de Chloe, y una mueca sutil, inconfundible, le torció los labios. Era la misma mirada que Chloe había soportado toda su vida. El cálculo silencioso y despectivo de un hombre que pesaba su valor contra un estándar de belleza que ella nunca pidió cumplir. Entonces dijo Bradley, agitando una copa de Barolo de $400, sin molestarse en esconder su decepción. Tus fotos de perfil. Estaban tomadas con ángulos muy creativos, ¿no? El corazón de Chloe se desplomó, golpeando su estómago como un plomo. Disculpa, preguntó, con la voz temblando apenas un poco. Vamos, no juguemos a esto, suspiró Bradley, recostándose y cruzando los brazos. Llamó a un mesero sin siquiera mirarlo. Para mí el ribeye de Wagyu, y para la señorita, solo la ensalada de la casa. La vinagreta aparte. No he decidido qué voy a pedir, interrumpió Chloe, las mejillas ardiéndole entre la humillación y una rabia que empezaba a crecer. Bradley se rió entre dientes, inclinándose hacia ella. Te estoy haciendo un favor, Chloe. Soy un hombre que valora el ejercicio, la salud, la disciplina. Es obvio que a ti te falta todo eso. Honestamente, pensé que al menos tendrías una cara bonita para compensar el resto. Bradley hizo una pausa, y luego, con desprecio, seamos sinceros, Chloe. Eres demasiado grande para mí. Me da vergüenza que me vean contigo. Las palabras cayeron como un golpe físico. El murmullo del restaurante se desvaneció en un zumbido agudo dentro de los oídos de Chloe. Ella se aferró al borde de la mesa, los nudillos blancos, luchando contra el deseo repentino y abrumador de llorar. Toda la confianza que había construido, todo el amor propio que había cultivado, se desmoronaba frente a la crueldad de aquel desconocido arrogante. Chloe empezó a empujar su silla hacia atrás. Me voy. Bien, murmuró Bradley, tomando un sorbo de su vino. Tú pagas el ballet. Antes de que Chloe pudiera levantarse, una caída repentina en la temperatura del lugar pareció congelar el aire mismo. El murmullo a su alrededor murió de inmediato. Un silencio pesado, sofocante, cayó sobre Laura. Un hombre salió de las sombras del área VIP. Se movía con la gracia silenciosa y aterradora de un depredador en la cima de la cadena. Era alto, de hombros anchos, vestido con un traje gris carbón de Tom Ford impecable, tan bien hecho que parecía diseñado para esconder la violencia que vibraba bajo la tela. Su rostro era una obra de ángulos duros y autoridad fría, enmarcado por cabello oscuro peinado hacia atrás. Una cicatriz plateada y delgada le cruzaba la mandíbula izquierda. Aquel hombre era Lorenzo Romano. Para las páginas de Sociedad, era un magnate inmobiliario reservado. Para el bajo mundo de Chicago, era el don del sindicato romano, el hombre que gobernaba las arterias oscuras de la ciudad con puño de hierro manchado de sangre. Lorenzo no miró a Chloe. Sus ojos, negros como la noche, estaban clavados completamente en Bradley,
irradiando una intención asesina tan pura que Chloe dejó de respirar. Disculpa, amigo. Estamos teniendo una conversación privada, soltó Bradley, sin notar que cada mesero y cada cliente cerca de ellos se había congelado de puro terror. La mano de Lorenzo salió disparada con la velocidad de una víbora atacando. No agarró el cuello de Bradley. Cerró su mano grande y callosa directamente sobre la mitad inferior de la cara de Bradley. Un crujido húmedo y espantoso, el sonido de un hueso rompiéndose, resonó como un disparo en el restaurante silencioso. Bradley soltó un grito ahogado y gorgoteante, los ojos volteándose de agonía mientras su mandíbula se dislocaba y se fracturaba bajo la presión aplastante de la mano de Lorenzo. Sangre brotó de los labios de Bradley, manchando su cuello blanco y almidonado. Lorenzo empujó al hombre, que ahora gemía, hacia atrás, haciéndolo caer de su silla y estrellarse contra la alfombra persa importada. Lorenzo sacó un pañuelo de seda con sus iniciales bordadas del bolsillo, limpiando con calma una sola gota de la sangre de Bradley de sus nudillos. Miró hacia abajo, al hombre que intentaba levantarse, con absoluto desprecio. Ella es perfecta, dijo Lorenzo, su voz un susurro bajo y gutural que dominaba todo el salón. Y tú estás acabado. Si vuelvo a ver tu cara en mi ciudad, no solo te voy a romper la mandíbula. Te voy a cortar la cabeza. Lorenzo arrojó el pañuelo ensangrentado sobre el pecho de Bradley. Luego volteó su mirada hacia Chloe. La frialdad homicida en los ojos de Lorenzo se desvaneció, reemplazada al instante por una reverencia ardiente e intensa que dejó a Chloe clavada en su asiento. Lorenzo le extendió una mano grande y marcada por cicatrices. Señorita Adams, dijo Lorenzo en voz baja, su acento italiano envolviendo el nombre de Chloe como terciopelo. Esta basura ya no merece su compañía. Por favor, permítame sacarla de aquí. Chloe miró la mano de Lorenzo, luego al hombre que sangraba en el piso, y finalmente a los ojos hipnotizantes y peligrosos de Lorenzo. La lógica le gritaba que corriera, pero algo más profundo, una atracción magnética innegable, hizo que Chloe levantara su mano temblorosa y la colocara en la de él. El agarre de Lorenzo era cálido, firme, e increíblemente suave. Mi auto está esperando, murmuró Lorenzo, guiándola fuera del restaurante atónito como si fueran las únicas dos personas en el mundo. El aire nocturno de Chicago golpeó las mejillas sonrojadas de Chloe mientras la guiaban hacia la acera. Un Maybach negro mate, blindado a la medida, esperaba en la entrada. El conductor, un hombre musculoso con un auricular, corrió a abrir la puerta trasera, inclinando la cabeza con respeto cuando Lorenzo se acercó. Chloe se deslizó dentro del interior de cuero, su mente girando en un torbellino caótico. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía su nombre? ¿Y por qué acababa de cometer un ataque brutal en su defensa, en medio de un restaurante con estrella Michelin? Lorenzo se sentó a su lado. El aroma a bergamota, cuero fino, y un rastro metálico de pólvora llenó la cabina. La mampara subió en silencio, sellándolos en un capullo íntimo y a prueba de sonido. Respira, Chloe, instruyó Lorenzo, su tono suave, contrastando de forma chocante con la violencia que ella acababa de presenciar. Lorenzo se estiró, sirviendo un vaso de líquido ámbar de una licorera de cristal en la consola. Bebe esto. Te va a calmar los nervios. Chloe tomó el vaso con manos temblorosas, el ardor del bourbon añejo dándole algo a lo que aferrarse. ¿Quién eres?, finalmente logró preguntar, su voz apenas un susurro. ¿Cómo sabes mi nombre? Lorenzo no respondió de inmediato. La estudió bajo la luz tenue de las farolas que entraba por las ventanas oscuras. Su mirada era pesada, casi táctil, recorriendo las curvas del rostro de Chloe, el contorno de su pecho bajo la seda verde, la forma suave y plena de su cuerpo. No había juicio en los ojos de Lorenzo, ni cálculo, solo un hambre cruda, sin filtro, y una admiración profunda. Me llamo Lorenzo Romano, dijo él en voz baja. Chloe jadeó, casi soltando su vaso. Incluso resguardada en el mundo del arte, conocía ese nombre. Todo el mundo en Chicago conocía ese nombre. Se susurraba con miedo. Los Romano controlaban los muelles, los sindicatos, y a la mitad de los políticos del estado. Tú eres de la mafia, tartamudeó Chloe, presionándose contra la puerta. Soy un hombre de negocios que protege lo que es suyo, corrigió Lorenzo con suavidad.
Y en cuanto a cómo sé tu nombre. Conozco tu nombre desde hace exactamente 6 meses. Desde que la Galería Galetti te contrató para restaurar un retrato del siglo XIX. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par el retrato de Isabella. La mujer del velo de luto. Mi madre, dijo Lorenzo, su voz tensándose. Quedó muy dañado en un incendio hace décadas. Te observé trabajar en él. La galería tiene cámaras. Te observé por horas, Chloe. La delicadeza de tus manos, la forma en que tarareabas mientras mezclabas tus pigmentos, la forma en que miras. Lorenzo se acercó más, cerrando la distancia entre los dos. Quedé cautivado. Obsesionado. Me has estado acosando, dijo Chloe, su ira eclipsando por un momento su miedo. ¿Y esta noche? Solo resultó que estabas en el mismo restaurante. Yo soy el dueño de Laura, respondió Lorenzo con calma. Y no te acosé esta noche. Te estaba protegiendo. Bradley Hastings no era solo una mala cita, mía cara. Lorenzo sacó una tableta delgada de la consola y tocó la pantalla, mostrándosela a Chloe. Mostraba registros financieros, deudas de juego, y fotos de vigilancia de Bradley reuniéndose con hombres de aspecto peligroso en chándales baratos. Bradley es un jugador degenerado, explicó Lorenzo con frialdad. Debe más de $200.000 a la familia Moretti. Mis rivales. Hace una semana, un infiltrado dentro de mi organización les filtró un rumor a los Moretti. Les dijo que Lorenzo Romano tenía una debilidad, una restauradora de arte hermosa y brillante llamada Chloe Adams. Chloe sintió la sangre drenarse de su rostro. Él lo sabía. Los Moretti le ofrecieron a Bradley perdonar su deuda si se acercaba a ti. Si se ganaba tu confianza, te llevaba a su apartamento, y te retenía ahí para usarte como rehén en mi contra. La mandíbula de Lorenzo se tensó, la cicatriz estirándose contra su piel. Cuando mis hombres interceptaron el plan esta tarde, quise desollarlo vivo. Pero necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar. Necesitaba estar ahí para asegurarme de que ni un solo cabello de tu cabeza sufriera daño. Estaba tratando de secuestrarme, dijo Chloe, exhalando mientras la realidad del peligro caía sobre ella de golpe. Los insultos, la crueldad, todo había sido un juego enfermizo. Trató de romper tu espíritu antes de romper tu vida, dijo Lorenzo, su voz bajando a un murmullo peligroso. Lorenzo extendió sus nudillos, rozando ligeramente la piel descubierta del hombro de Chloe. Ella se estremeció, no de miedo, sino por la descarga eléctrica repentina de su toque. Te llamó demasiado grande, dijo Lorenzo con desdén, la furia genuina llenando sus palabras. Un hombre débil y patético, intimidado por una diosa. Mírate, Chloe. La mano de Lorenzo bajó, descansando firme sobre la curva de su cintura, su pulgar trazando el contorno de su cadera a través de la seda. Eres exuberante. Eres suave donde importa, y fuerte donde cuenta. Eres una obra maestra que pertenece a un museo, no a las obras de hombres mediocres que quieren que te encojas para caber en sus mundos pequeños. Las lágrimas, calientes y rápidas, finalmente se derramaron sobre las pestañas de Chloe. Por años, había peleado una guerra contra su propio reflejo. Escuchar a este hombre poderoso y aterrador hablar de su cuerpo con tal reverencia, tal devoción absoluta, rompió una presa dentro de ella. ¿Por qué yo? Sollozó en voz baja. Podrías tener a cualquier mujer en esta ciudad. Mujeres que parecen modelos. No quiero una modelo. No quiero un cascarón vacío, dijo Lorenzo con fiereza, secando las lágrimas de Chloe con sus pulgares. Te quiero a ti. Tu fuego, tu talento, tus curvas. Y ahora que los Moretti saben quién eres, ya no estás segura en tu apartamento. El Maybach desaceleró al pasar por unas rejas de hierro forjado enormes, entrando en una propiedad extensa y fuertemente vigilada con vista al lago Michigan. Hombres con rifles de asalto patrullaban el perímetro. Te vas a quedar conmigo, declaró Lorenzo, sin dejar lugar a discusión. Aquí, bajo mi protección, eres mía para proteger, Chloe. Y te juro por mi vida que nadie va a volver a hacerte sentir pequeña. Chloe observó la mansión imponente frente a ella, una jaula dorada construida por un monstruo que la miraba como si fuera una santa. Estaba atrapada en el bajo mundo ahora. De repente, antes de que el auto siquiera terminara de detenerse,
un estruendo ensordecedor rompió la noche. El Maybach se sacudió violentamente hacia un lado. Abajo, rugió Lorenzo, lanzando su cuerpo enorme sobre el de Chloe, presionándola contra los asientos de cuero mientras una ráfaga de disparos automáticos caía sobre el vidrio blindado del auto. La guerra por Chloe Adams apenas había comenzado. El traqueteo ensordecedor de las balas automáticas contra el blindaje del Maybach sonaba como 1000 martillazos, golpeando acero. Dentro del capullo oscuro y blindado, el caos reinaba, pero Lorenzo Romano era un ancla de calma aterradora. Había cubierto por completo a Chloe con su cuerpo, protegiendo su figura suave y temblorosa con el suyo. Chloe podía sentir el latido firme y pesado del corazón de Lorenzo contra su espalda, completamente imperturbable ante la violencia que estallaba afuera. Dominique, atraviésalos, ordenó Lorenzo por el intercomunicador, su voz un gruñido bajo y autoritario que cortaba el pánico. El conductor, Dominique Rossi, no dudó. El motor V12 del Maybach rugió como una bestia enjaulada, y el vehículo pesado se lanzó hacia adelante, chocando violentamente contra la camioneta que bloqueaba la entrada secundaria de la propiedad. El metal crujió, el cristal se hizo pedazos, y el vehículo de la barricada fue empujado a un lado con violencia. Subieron por el camino sinuoso bordeado de cipreses, mientras los sonidos de los guardias del perímetro de Lorenzo devolviendo el fuego se desvanecían en la distancia. Cuando el auto finalmente frenó en seco bajo el pórtico enorme de la mansión, Lorenzo esperó una fracción de segundo para asegurarse de que el área estaba a salvo antes de quitar su peso de encima de Chloe. «¿Estás herida?», exigió saber Lorenzo, enmarcando el rostro de Chloe con sus manos. Sus ojos negros como la noche la recorrían frenéticamente, buscando cualquier señal de herida. «No», respiró Chloe, su voz temblando sin control. «No, estoy bien. Solo aterrada». «Van a pagar incluso por traer miedo a tus ojos», juró Lorenzo, su pulgar limpiando una lágrima perdida de la mejilla de Chloe. Lorenzo la ayudó a salir del auto destrozado. La propiedad de los Romano era una fortaleza disfrazada de palacio. Columnas de mármol imponentes, tapices renacentistas, y una escalera doble lo recibieron. Pero la belleza estaba fuertemente vigilada. Hombres con equipo táctico se movían con eficiencia silenciosa y letal por los pasillos. Lorenzo la dejó al cuidado de una mujer mayor, severa pero de mirada amable, llamada Beatrice. «Prepara la habitación contigua a la suite principal para la señorita Adams. Dale lo que necesite. Si alguien que no sea yo o Dominique intenta entrar a esa ala, dispárenle». Beatrice asintió secamente, guiando a una Chloe todavía en shock hacia las escaleras. Durante los siguientes 3 días, Chloe vivió dentro de un santuario dorado y fuertemente fortificado. El mundo exterior, su pequeño apartamento, su jefa exigente en la galería, el recuerdo humillante de Bradley Hastings, todo se sentía como de otra vida. Ahí la trataban con una deferencia que nunca había conocido. Su armario se había llenado de la noche a la mañana con ropa exquisita hecha a medida, perfectamente adaptada a su figura de talla grande, batas de seda fluidas, suéteres de cachemira, pantalones anchos que caían hermosamente sobre sus caderas. Lorenzo incluso había mandado a montar un estudio improvisado de restauración en un rincón soleado de la biblioteca, completo con los mejores solventes importados, pinceles de pelo de caballo, y pigmentos puros. Sin embargo, Lorenzo mantenía una distancia respetuosa. Estaba sumergido en una guerra brutal e invisible contra la familia Moretti, coordinando ataques desde su oficina a prueba de sonido. Chloe lo veía solo de pasada, una figura oscura y pensativa, a veces con manchas de sangre en los puños de su camisa. Pero, a la 4ª noche, el silencio del cuarto de Chloe se rompió con un golpe suave en la puerta. Lorenzo estaba parado en el umbral. Se veía exhausto, la corbata descartada, los primeros botones de la camisa abiertos, revelando el tatuaje pesado del sindicato sobre su clavícula. «¿Puedo entrar?», preguntó Lorenzo, su voz áspera. Chloe, vestida con un camisón de seda color borgoña profundo que abrazaba cada curva de su cuerpo, asintió. Sintió una repentina ola de vulnerabilidad. Sin la armadura de su vida diaria, sin las capas de suéteres holgados bajo los que normalmente se escondía, se sentía expuesta. Lorenzo entró al cuarto, cerrando la pesada puerta de roble detrás de él. No se sentó. Solo se quedó ahí, mirándola con esa misma reverencia intensa que había mostrado en el restaurante. La guerra,
empezó Chloe, retorciendo sus manos. Es grave. Está controlada, respondió Lorenzo con desdén, acercándose más. Sus ojos bajaron hacia el escote profundo del camisón, recorriendo el contorno de su pecho, la curva suave y ancha de sus caderas, la forma gruesa y poderosa de sus muslos. No vine aquí a hablar de los Moretti. Vine porque no podía pasar otra noche bajo este techo sin tocarte. A Chloe se le cortó la respiración. Lorenzo, yo. Bajó la mirada, viejas inseguridades encendiéndose como una fiebre repentina. No me veo como las mujeres de tu mundo. Soy pesada. Tengo estrías. Tienes perfección, interrumpió Lorenzo, su voz un susurro feroz y gutural. Cruzó la habitación en 2 pasos, cayendo de rodillas frente a ella. Chloe jadeó cuando Lorenzo presionó su rostro contra el vientre de ella, sus brazos fuertes envolviendo su cintura, hundiéndose en su suavidad. Era un acto de sumisión completa y asombrosa, viniendo del hombre más peligroso de Chicago. No insultes nunca a la mujer que amo, murmuró Lorenzo contra su piel, el calor de su aliento enviando escalofríos por la espalda de Chloe. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Chloe, veo a una mujer que ocupa espacio en un mundo que trata de borrarla. Veo a una reina. Las mujeres de mi mundo están famélicas, vacías, frías. Tú. Las manos de Lorenzo subieron por los muslos gruesos de Chloe, sus pulgares trazando las líneas plateadas de sus estrías como si fueran constelaciones. Tú eres calidez. Eres vida. Eres una obra maestra. Y yo soy el único hombre digno de venerar tu altar. Lorenzo se levantó, atrayéndola contra su cuerpo duro y musculoso. Cuando sus labios finalmente cayeron sobre los de ella, no fue algo tentativo. Fue una declaración. El beso fue profundo, intenso, casi desesperado, con sabor a whisky escocés y devoción inquebrantable. Chloe se derritió contra él, sus manos enredándose en el cabello oscuro de Lorenzo. Por primera vez en sus 28 años, no contuvo el estómago. No intentó acomodar su cuerpo para verse más pequeña. Dejó que él sintiera cada centímetro de su peso, cada curva suave y abundante, y a cambio, Lorenzo la devoró como un hombre hambriento que finalmente había encontrado el banquete para el que estaba destinado. Pero el santuario era una ilusión. Las sombras se acercaban, no desde afuera, sino desde dentro de las propias paredes de la propiedad Romano. Abajo, en el cuarto de seguridad poco iluminado, Sullivan Gallagher, el amigo más antiguo de Lorenzo y su segundo al mando, observaba las cámaras de vigilancia encriptadas. Su mandíbula se tensó de disgusto. Sullivan era un hombre construido sobre la eficiencia despiadada. Para él, el amor era una debilidad. Y una mujer suave y pesada que distraía al don era una sentencia de muerte para todos ellos. Sullivan sacó un teléfono desechable y marcó un número codificado. Es Gallagher, susurró Sullivan al auricular. El jefe está ciego. Está arriesgando todo el sindicato por esta chica. Mañana, Lorenzo se reúne con los sindicatos irlandeses en los muelles. Va a llevar a su mejor guardia. La propiedad se va a quedar con personal mínimo. Una risa ronca y escalofriante resonó al otro lado de la línea. Era Carlo Moretti. Y la chica, Sullivan. Yo la aseguro, prometió Sullivan, sus ojos entrecerrándose mientras miraba el cuadro congelado de Chloe en el monitor. La voy a tener esperando en el punto de extracción. Tú te llevas a la chica, terminas la guerra, y yo me quedo con el sindicato romano. Tenemos un trato. Considéralo hecho, respondió Moretti. El infiltrado finalmente había hecho su movimiento. La tarde siguiente, la propiedad estaba inquietantemente silenciosa. Una tormenta fuerte había llegado desde el lago Michigan, cubriendo la mansión en sombras grises de pizarra y sacudiendo las ventanas enormes. Lorenzo se había ido 2 horas antes con una caravana de sus mejores hombres, su beso de despedida todavía ardiendo en los labios de Chloe. Había prometido regresar antes del anochecer para finalmente terminar el conflicto. Chloe estaba en la biblioteca, el aroma de aguarrás y barniz envejecido llenando el aire mientras trabajaba meticulosamente en un paisaje dañado del siglo XVIII. El trabajo delicado y preciso la mantenía centrada. La hacía sentirse ella misma otra vez. Las pesadas puertas de caoba se abrieron con un clic. Chloe no levantó la vista,
asumiendo que era Beatrice trayendo su té de la tarde. «Déjalo en el escritorio, Beatrice». «Gracias». Chloe murmuró, cambiando un pincel fino por un hisopo de algodón empapado en solvente. «Beatrice está indispuesta», respondió una voz masculina y fría. Chloe se dio vuelta de golpe. Sullivan Gallagher estaba parado en la puerta. Era un hombre delgado, de rasgos afilados, con ojos pálidos que no tenían absolutamente ninguna calidez. En su mano sostenía, con total calma, una beretta de 9 milímetros con silenciador. El cañón apuntaba sin firmeza hacia ella. «Sullivan», dijo Chloe, su pulso disparándose al instante. Con cuidado, puso sus herramientas en la mesa, sus ojos saltando hacia el arma. «¿Dónde está Lorenzo?» «Lorenzo está caminando directo hacia una trampa cuidadosamente orquestada en los muelles», dijo Sullivan con suavidad, entrando al cuarto y cerrando la puerta con seguro detrás de él. «Y tú, señorita Adams, te vienes conmigo». «¿De qué estás hablando?». Chloe retrocedió, su cadera golpeando contra la pesada mesa de dibujo. «Estoy salvando este sindicato», escupió Sullivan, su compostura quebrándose para revelar un veneno profundo y enraizado. Lorenzo solía ser un fantasma, una máquina. Ahora está empezando guerras por una restauradora de arte gorda y civil. Tú lo has vuelto débil, Chloe. Eres una carga. Los Moretti te quieren a ti, y yo te voy a entregar personalmente para asegurar mi lugar como el nuevo don. Sullivan levantó el arma, apuntándola directo al pecho de Chloe. Camina ahora, o te meto una bala en la rodilla y te arrastro de los cabellos. El miedo, helado y paralizante, se apoderó del pecho de Chloe. Pero al mirar a Sullivan, al desprecio en su mueca, a la forma en que la descartaba como nada más que una carga pesada e inútil, una chispa repentina y violenta de furia se encendió en el vientre de Chloe. Era la misma mirada que Bradley Hastings le había dado. Era la mirada de un hombre que pensaba que ella era débil simplemente por ser suave. No iba a ser víctima otra vez. No por Bradley, no por Sullivan, y definitivamente no por los Moretti. ¿Crees que yo lo volví débil?, preguntó Chloe, su voz cayendo en una calma mortal que la sorprendió incluso a ella misma. Discretamente, cambió su peso de lugar, deslizando la mano hacia atrás sobre la mesa de dibujo. ¿Crees que porque soy grande, porque soy civil, simplemente me voy a rendir ante ti? Creo que eres un cerdo listo para el matadero, se burló Sullivan, dando un paso más cerca. Los dedos de Chloe se cerraron alrededor de la botella de vidrio pesada de solvente químico industrial, un agente decapante altamente corrosivo y cegador, usado para quitar siglos de resina endurecida. Te equivocas, gruñó Chloe. Con una explosión repentina de velocidad que Sullivan claramente no esperaba de una mujer de su tamaño, Chloe le arrojó la botella abierta directo a la cara. El líquido tóxico golpeó a Sullivan justo en los ojos. Él soltó un grito desgarrador, dejando caer el arma mientras sus manos volaban hacia su rostro, que ardía y se ampollaba. El arma resonó contra el piso de madera. Chloe no dudó. Se lanzó hacia adelante, sus botas pesadas pisando con fuerza la rodilla de Sullivan. Hubo un crujido espantoso, y el traidor se desplomó al suelo, aullando de agonía. Chloe empujó el arma lejos con el pie, su pecho subiendo y bajando, la adrenalina inundando sus venas como fuego líquido. Tomó un sujetalibros de bronce pesado con forma de gárgola del estante cercano, levantándolo bien alto sobre su cabeza, lista para destrozarle el cráneo si intentaba levantarse. De repente, las puertas de la biblioteca no solo se abrieron. Salieron disparadas de sus bisagras, partiendo la madera de caoba. Lorenzo estaba parado en la puerta. Era una visión aterradora de carnicería. Su traje a medida estaba rasgado y manchado de sangre oscura. Sus nudillos estaban en carne viva, y sus ojos completamente negros, casi demoníacos. Detrás de él estaban Dominique y otros 3 guardias, respirando con dificultad, sus armas en mano. Lorenzo había comprendido que era una trampa en el momento en que llegó a los muelles. Se había abierto camino a tiros y había manejado de vuelta como un loco, aterrado de llegar demasiado tarde. Pero al ver la escena, a Sullivan gritando en el suelo, ciego y lisiado, y a Chloe parada sobre él como una valquiria vengadora, su pecho agitado, sosteniendo un arma de bronce, el terror en los ojos de Lorenzo se desvaneció. No vio a una civil frágil. Vio a una sobreviviente. Vio a su igual.
Lorenzo, jadeó Chloe, dejando caer el sujetalibros. Cayó al suelo con un golpe pesado. Lorenzo entró despacio a la habitación. Ni siquiera miró a Sullivan. Caminó directo hacia Chloe, tomando su rostro entre sus manos manchadas de sangre, ignorando el desastre. ¿Estás herida?, preguntó Lorenzo, su voz temblando ligeramente. No, respiró Chloe, recostándose en su toque mientras la adrenalina se desplomaba. Él trató de llevarme con los Moretti. Dijo que yo te había hecho débil. Lorenzo finalmente volteó la cabeza para mirar hacia abajo, a su amigo más antiguo, que se retorcía con quemaduras químicas sobre la alfombra costosa. Estabas equivocado, Sullivan, dijo Lorenzo, su voz cayendo a un tono hueco y aterrador. Ella no me hace débil. Ella me hace letal. Lorenzo sacó un revólver plateado de su funda en el hombro. Sin apartar la mirada de los ojos de Chloe, lo apuntó hacia abajo y jaló el gatillo. El disparo retumbó por toda la biblioteca, y Sullivan Gallagher se quedó completamente quieto. Lorenzo enfundó el arma, su mirada nunca dejando la de Chloe. Los Moretti en los muelles están muertos. Carlo Moretti está muerto. La guerra terminó, Mia Regina. Lorenzo la atrajo contra su pecho, hundiendo su rostro en el cabello de Chloe. Ella envolvió sus brazos alrededor de la espalda ancha de Lorenzo, ignorando la sangre, ignorando la violencia, sabiendo solamente que en esos brazos era la mujer más segura, más adorada del mundo. 6 meses después, Laura cerró sus puertas al público para un evento privado. Los reservados de terciopelo y la luz tenue seguían ahí, pero el ambiente era completamente distinto. Era una celebración de poder. En la mesa principal estaba sentado Lorenzo Romano, el rey indiscutible del bajo mundo de Chicago, y a su lado, vistiendo un vestido de seda azul medianoche hecho a medida que acentuaba cada curva exuberante y gloriosa de su cuerpo, estaba sentada Chloe. Llevaba un collar de diamantes pesado que descansaba hermosamente contra su clavícula. Cuando Lorenzo la miraba, el salón entero dejaba de existir. Ella ya no era solo la restauradora de arte. Era la dona, una mujer que había caminado a través del fuego y la sangre, que había aprendido que su tamaño no era un defecto que esconder, sino un testimonio de su presencia, su poder, y su perfección innegable. Bradley Hastings no estaba en ningún lugar, un fantasma olvidado en una ciudad ahora gobernada por la mujer a la que una vez intentó hacer sentir pequeña, porque Chloe Adams finalmente estaba ocupando exactamente el espacio que merecía. El viaje de Chloe, desde una cita humillante hasta convertirse en la reina ferozmente protegida del sindicato romano, demuestra que el verdadero poder viene de aceptar exactamente quién eres. Ella no tuvo que encogerse para encontrar a un hombre que la adorara. Solo tuvo que encontrar a uno lo suficientemente fuerte para sostenerla. Si amaste esta historia intensa y vibrante de romance de mafia, dale like, comparte esta historia con tus amigos, y suscríbete para más historias dramáticas y emocionantes.